revelado, la noche increíble en que la Navidad transformó nuestra familia para siempre. Javier miraba por la ventana de su pequeño apartamento, mientras la nieve caía suave y cubierta de un manto blanco las calles de su barrio. A sus 26 años, las luces de Navidad iluminaban una ciudad que nunca dejaba de renacer. Sin embargo, esa vez, más que alegrías, sentía un vacío en su pecho. Las expectativas de su familia pesaban como un plomo, y su vida parecía estar en un punto crítico. La oferta de trabajo en una empresa prestigiosa lo hacía dudar de su camino, un camino que siempre había soñado como investigador, pero que ahora se veía empañado por la realidad económica. Esa noche, mientras desempacaba recuerdos en busca de algo que lo inspirara, encontró un viejo armario de su abuela. Al abrirlo, el crujido de la madera resonó en la habitación, como un susurro del pasado. Entre ropas y trastos, sus dedos se toparon con un diario desgastado. La curiosidad lo consumió y, a medida que leía, la vida de su abuela se desnudaba ante luchadora, valiente, pero también llena de sacrificios. A cada hoja pasada, Javier sentía que salía a la superficie una parte de él que había estado enterrada por las presiones externas. Recordó las nochebuenas de su infancia, con risas y relatos de su madre, historias que sembraron en su corazón la semilla de la curiosidad y del conocimiento. Sin embargo, la sombra de la explotación y el sacrificio de su familia lo ahogaba, convirtiendo sus sueños en ecos lejanos. La semana previa a la Navidad, Javier sintió cómo la presión aumentaba. Su mente se debatía entre el deber y el deseo. El profesor al que había buscado como mentor vio potencial en él, lo animó a seguir su pasión. Pero la oferta de trabajo tangible, casi al alcance de su mano, lo miraba como una serpiente dispuesta a engullirlo. Temía que al aceptar se apartaría de su familia y de su esencia. Aquella cena de Nochebuena estaba impregnada de tensión. Cada sonrisa de su madre, en lugar de brindar consuelo, se transformaba en un recordatorio de lo que se jugaba. La conversación giró hacia la abuela, hacia sus sacrificios, cargando el aire de inevitabilidad. ¿Qué debería hacer?, se preguntó Javier entre bocados, con la mente inquieta, mientras la risa de los niños afuera reverberaba en sus pensamientos. Perpetuar el sacrificio por el trabajo seguro o arriesgarlo todo por un sueño. Las miradas en la mesa estaban fijas en él, como si supieran lo que su corazón no se atrevía a revelar. Entonces decidió compartir su reciente descubrimiento del diario, esperando que las palabras de su abuela sirvieran como un faro en medio de su confusión. Pero la declaración apenas hizo acallar el murmullo de su propia voz interna, aquella que cuestionaba cada decisión y cada llamada de atención. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La atmósfera se tornó densa. Los rostros de su familia se encendieron de sorpresa, especialmente el de su madre, que durante años había sido la guardiana de los sacrificios abrumadores. ¿Temías que fuera en vano?, murmuró, como si fuera un misterio que siempre había flotado sin respuesta. Justo en ese instante, un estruendo en la calle interrumpió la cena. Los niños jugaban a lo que parecía ser una guerra de bolas de nieve, y su risa, alegre y desenfrenada, resonaba en el interior. Sin embargo, esa alegría contrastaba con el tormento que Javier sentía en su interior. La Navidad, un momento de luz, se convertía en un recordatorio de su propia oscuridad. ¿Cómo podía ser parte de esa risa si su pecho ardía de incertidumbre? La noche avanzaba, el dilema lo abrazaba más fuerte.
¿Qué otras verdades ocultas en las páginas de ese diario podría desenterrar? La noche prometía más revelaciones. Javier sintió que el aire en el comedor se volvía cada vez más denso a medida que su mente giraba en un torbellino de pensamientos. La risa de los niños sonaba lejana y ajena, como si perteneciera a otro mundo. Bajo la mesa, sus dedos jugueteaban con el borde del diario, ese objeto que había desenterrado más que palabras, había desenterrado su propia identidad. Se debatía entre compartir más sobre su abuela y seguir guardando esos recuerdos para sí mismo. La historia familiar, cargada de sacrificio y esperanza, necesitaba ser contada, pero su voz aún se sentía atrapada. A medida que la velada avanzaba, la conversación se desvió hacia mejores tiempos. Pero Javier no podía dejar de pensar en lo que había aprendido de aquel diario. La historia de su abuela lo había inspirado, empujándolo a cuestionar lo que realmente quería en la vida. En su atmósfera de fiestas, los ojos de su madre y hermanas brillaban con la magia navideña, pero en su interior, una tormenta de emociones ardía. Ya no podía ignorar más el tirón entre la seguridad que representaba, la oferta de trabajo y el anhelo por el descubrimiento personal. Durante las siguientes semanas, Javier se dedicó a investigar más sobre su propia pasión, la investigación científica. Se pasaba horas navegando por Internet, leyendo artículos, revisando trabajos de campo que lo conectaban con su deseo de contribuir al bienestar de la sociedad. Sin embargo, cada vez que se sumergía en el mundo académico, una sombra de dudas visitaba su mente. ¿Realmente podría triunfar en este ámbito? En una de esas noches, decidió buscar la orientación de su mentor, el profesor Robles, un experto en uno de los campos que apasionaban a Javier. El encuentro fue en una cafetería pequeña, con luces tenues y el murmullo del pueblo de fondo. Ese ambiente que se sentía a la vez acogedor y desafiante. Al llegar, Javier sintió que su corazón latía con fuerza. La misma mezcla de nervios y esperanza que había sentido durante su cena familiar. Javier, me alegra que hayas venido, dijo el profesor Robles al extenderle la mano. He estado siguiendo tu trayectoria, y veo un gran potencial en ti. Pero y esa palabra pesó en el aire, debes decidir qué quieres. No es suficiente con desearlo. Con cada palabra, la lucidez se apoderaba de Javier. La conversación flotó entre ambiciones y planes. Fue en ese instante que Javier decidió que debía ser honesto consigo mismo. Compartió sus miedos sobre el trabajo seguro y su anhelo de seguir sus sueños, aunque eso significara navegar en aguas inciertas. El mentor lo escuchó pacientemente, asintiendo. Finalmente, respondió Javier, la vida nunca ofrece un camino libre de obstáculos. Cada pasaje en este camino requiere sacrificios. Si eliges la investigación, estarás rechazando la estabilidad inmediata. Pero ganarás algo invaluable, la satisfacción de ser fiel a ti mismo. Cuando dejó la cafetería esa noche, Javier no solo había encontrado aliento en las palabras de su mentor, sino también una chispa de determinación. Supo que el camino hacia el éxito podría estar plagado de incertidumbres, pero también de oportunidades para crecer y evolucionar. Decidió que no solo se plantearía la pregunta del qué, sino la del por qué. Pasaron los días, y con la Navidad aproximándose, Javier empezaba a sentir que el eco del sacrificio de su abuela no era una carga, sino un regalo que debía honrar. La búsqueda de su propósito había comenzado. El camino podría ser tortuoso, pero estaba decidido a transitarlo. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de Navidad, una notificación inexplicable llegó a su bandeja de entrada. Un proyecto de investigación innovador estaba buscando jóvenes investigadores, ofreciendo no solo una formación continua, sino la posibilidad de representar a su país en un programa internacional. La noticia encendió algo dentro de él, pero, al instante, la inseguridad lo invadió nuevamente. ¿Sería este el momento de arrojarse a lo desconocido, o caería de nuevo en el camino seguro? Mientras la nieve cubría el suelo,
Javier se encontraba en la encrucijada de su destino, su corazón latiendo con fuerza. La decisión que tomaría definiría su futuro y el legado de su abuela volvería a resonar en su vida. La pregunta ahora era, ¿se atrevería a dar el salto, o se quedaría atrapado en el dilema de lo conocido? Algo dentro de él sabía que la Navidad de ese año haría la diferencia. ¿Sería capaz de descubrir el valor oculto en su propio ser y enfrentar lo que le deparaba el futuro? La mañana del 25 de diciembre llegó con un aire fresco y un cielo despejado que parecía prometer un nuevo comienzo. Javier se despertó con el sonido distante de risas y música navideña que resonaban en su hogar. Sin embargo, en su interior, un tumulto de emociones lo mantenía aturdido. La decisión que había estado posponiendo habitaba su mente como una sombra. Y la propuesta de investigación que había recibido persistía en sus pensamientos, empujándolo hacia adelante. Mientras su familia compartía el desayuno, Javier observaba a su madre y sus hermanas, rodeadas de alegría y de la calidez familiar. Sin embargo, él se sentía como un espectador en su propia vida. Con cada bocado, su mente regresaba a la notificación en su bandeja de entrada y el eco de las palabras del profesor Robles. Tenía que decidir, seguir eludiendo las dudas o enfrentarlas de una vez por todas. Terminada la comida, sus hermanas comenzaron a abrir los regalos y el ambiente festivo iluminó el comedor. Javier decidió que era el momento adecuado para compartir sus pensamientos. Con un nudo en la garganta, se levantó y pidió silencio en la mesa. Las sonrisas se tornaron en miradas curiosas. «Quiero hablar de algo», comenzó, sintiendo su voz temblar. «He estado pensando mucho en mi futuro. Y aunque es difícil, siento que tengo que ser honesto con ustedes. Y conmigo mismo». Sus palabras flotaron en el aire, y su madre lo miró con atención, como si pudiera sentir la carga que llevaba dentro. Javier siguió exponiendo sus deseos de seguir en la investigación científica, incluso sabiendo que eso podría llevarlo a caminos inciertos. La mirada de sus hermanas cambió, pasando de la sorpresa a un apoyo silencioso pero palpable. «Quiero contribuir al bienestar, como hizo nuestra abuela», dijo, mencionándola en voz alta por primera vez, un puente entre el pasado y su futuro. «Siento que mis esfuerzos pueden marcar la diferencia, aunque eso significa dejar la seguridad que me ofrecen otros caminos». Una vez que terminó de hablar, el silencio en la mesa fue abrumador. Entonces, su madre rompió la quietud, con una sonrisa suave pero llena de comprensión. «Hijo, siempre te hemos apoyado, y si este es tu deseo, debes perseguirlo», dijo con firmeza. «La verdadera felicidad radica en ser fiel a ti mismo. Si lo que deseas es explorar, no te detengas por estas 4 paredes». Las palabras de su madre resonaron en lo profundo de su ser, y de repente todo parecía más claro. Cada sacrificio, cada momento de duda, todo había llevado a esa revelación. La certeza de que su elección debía ser valiente, un gesto de amor hacia sí mismo y hacia el legado de su abuela. A medida que la tarde avanzaba, Javier sintió una energía renovadora dentro de él, agarró su teléfono y revisó la notificación que había recibido. El proyecto de investigación internacional necesitaba su respuesta. Se encontró decidido a enviar su solicitud, a no dejar que el miedo lo paralizara. Sin embargo, antes de dar ese paso, Javier decidió que no podía actuar impulsivamente. Quería preparar bien su propuesta, destacar sus fortalezas y lo que había aprendido hasta ahora. A ese efecto, se estableció un plan, un conjunto de estrategias que lo llevarían a trabajar arduamente en su solicitud. Pero mientras organizaba sus pensamientos, un nuevo mensaje de su mentor llegó a su bandeja de entrada. La oferta no era solo un programa, era una convocatoria para un seminario exclusivo, donde se hablaría sobre innovaciones en su campo. Antes de que pudiera procesar completamente la invitación, otra nube de inseguridades lo acechó. ¿Estaba verdaderamente preparado para esto? ¿Tenía lo necesario para competir?
La noche se alargó mientras Javier reflexionaba, con la decisión de su futuro pesando en su mente. Su corazón y su razón luchaban por imponerse. Sin embargo, en el fondo sabía que la valentía nunca había sido la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Con esa idea clara, Javier pasó la noche en vela, trabajando en su solicitud y preparando mentalmente un discurso que pudiera compartir en el seminario. Cuando finalmente la luz del día apareció en el horizonte, Javier se sintió listo, no solo para seguir el camino de su abuela, sino para escribir una nueva historia. Pero la pregunta que se cernía sobre él seguía presente. ¿Quién sería verdaderamente Javier? ¿El que cede a la comodidad o el que desafía el miedo? El momento de decidir se acercaba, y el eco de su abuela lo acompañaba. ¿Sería suficiente para enfrentar lo que venía? La resolución estaba a la vuelta de la esquina, y el tiempo corría. La mañana siguiente se alzó con la misma claridad, pero Javier ya no era el mismo. La energía que había sentido el día anterior ahora latía en su interior como un tambor, insistente y persuasivo. Era hora de actuar, de cambiar el rumbo de su vida. Tras una breve rutina matutina, Javier se sentó frente a su computadora, ansioso. La notificación para la solicitud del proyecto de investigación seguía en su bandeja de entrada. Pero un nuevo hilo de determinación le confería a él valor que antes le había faltado. Comenzó a redactar su propuesta, cada palabra fluyéndole con un propósito renovado. Su mente se enfocaba en las experiencias vividas, en todo lo que había aprendido de sus estudios, en las largas noches de estudio y en las charlas con su mentor. Su abuela había sido un faro en su vida, y ahora él se sentía empoderado para encarnar su legado a través de su trabajo. Era un acto de reivindicación que conectaba su pasado con su presente. Sin embargo, cada párrafo que construía también traía consigo una corriente de ansiedad. Las voces de la duda regresaban, susurrando cuestionamientos sobre su capacidad. ¿Era realmente digno de una oportunidad así? Su respiración se aceleraba, pero hizo un esfuerzo consciente por centrar su atención en los hechos. Había logrado con éxito proyectos en el pasado. Tenía habilidades y, sobre todo, una pasión que lo guiaba. La mañana se convirtió en una maratón de escritura. Con cada sección que completaba, una parte de él se sentía más libre, más seguro de que este era su camino. Pero mientras enviaba su solicitud, un nuevo evento se acercaba, el seminario propuesto por su mentor. Navegando entre correos electrónicos, decidió confirmarse a sí mismo cuando leyó los nombres de los ponentes. Eran renombrados en su campo. La oportunidad de escuchar sus ideas y compartir sus propias inquietudes lo llenó de adrenalina. Javier sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad. Sin embargo, el miedo a no tener nada que decir o a ser eclipsado en un ambiente académico tan competitivo lo invadió. Se convenció de que necesitaba prepararse más, entonces, hizo un plan. Se sumergiría en la lectura de las últimas publicaciones. Analizaría las tendencias actuales y practicaría su discurso cada noche frente al espejo. Fue un acto de autoafirmación que le permitió entrenar su mente para competir en un entorno donde anteriormente se había sentido inseguro. Las semanas siguientes fueron intensas. Javier trabajaba incansablemente, balanceando su tiempo entre la investigación y la preparación para el seminario. Cada día era un reto, cada retroceso un examen de su voluntad. En esos momentos de duda, se asomaba a la ventana y se preguntaba si realmente estaba preparado para embarcarse en lo desconocido. Recobraba su enfoque, recordaba las palabras de su madre y reevaluaba su temor como un ingrediente necesario en su proceso de crecimiento. Finalmente llegó el día del seminario, y Javier se encontró frente a un auditorio repleto. El pulso de su corazón resonaba en sus oídos. La sala, repleta de colegas y expertos, lo inundaba de temor, pero también de certeza. Había aquí un lugar para él. Mientras observaba a los ponentes, sintió que cada uno de ellos había comenzado con el mismo miedo que él. Se dio cuenta de que debía cambiar su perspectiva. No estaba allí para competir, sino para aprender.
Sentía que cada pregunta que se planteara podía ser una oportunidad para crecer. Al final de la primera charla, la adrenalina lo empujó a levantarse y hacer una pregunta. La respuesta del ponente lo encendió. Había captado su interés. Todo el proceso de preparación había valido la pena. Sin embargo, al salir del auditorio, otro mensaje de su mentor llegó. Esta vez, era un desafío para presentar su propio trabajo en un futuro congreso. Javier sintió que el mundo se le venía encima mientras el momento lo envolvía. Esa podría ser su gran oportunidad. Pero la confusión y la presión se arremolinaban dentro de él. ¿Estaría listo para tomar la delantera en este nuevo camino? La respuesta que buscaría determinaría su rumbo final. La decisión se cernía, y otra vez se preguntó, ¿podría abrigar la valentía para ser quien realmente quería ser? A la mañana siguiente, Javier se despertó con un estómago revuelto. El congreso se acercaba, y la responsabilidad de presentar su trabajo parecía aún más abrumadora que antes. Esa noche, mientras revisaba su presentación, una revelación se abrieron a él. Este no solo era un evento para exponer sus ideas. Era su oportunidad de desmantelar las dudas que lo habían acosado durante tanto tiempo. Mientras miraba esquemáticamente las diapositivas, una pregunta importante emergió en su mente. ¿Qué lo hacía único? La idea de ser solo un académico entre muchos lo inundaba de inseguridad. Sin embargo, también recordó las experiencias que lo habían formado, las historias de su abuela. Sus fracasos y logros personales, esas noches interminables en las que aprendió más de sí mismo que de libros o conferencias. Con este nuevo enfoque, Javier programó una serie de ensayos a lo largo de la semana. Cada día, se plantaba frente al espejo, ensayando no solo su contenido, sino también el tono de su voz, la postura que debía adoptar. Repetía hasta que su confianza comenzó a transmitirse en su lenguaje corporal. Después de cada ensayo, se anotaba detalles que podía mejorar, identificando patrones de incertidumbre que aún se asomaban. Uno de esos días, al revisar un video de una conferencia pasadas, se dio cuenta de algo significativo. Notó que los mejores presentadores no solo clonaban información, conectaban con la audiencia a través de emociones. Se dio cuenta de que como presentador necesitaba contar su propia historia. Esto le impulsó a reescribir partes de su discurso, inyectando anécdotas que revelaban quién era realmente. A medida que se acercaba el día del evento, la presión que había sentido inicialmente se tornó en un combustible a su favor. La noche anterior, se sentó con un cuaderno, trazando no solo las ideas que quería presentar, sino cómo quería sentirse al final de su exposición. «Quiero ser valiente, ser auténtico», escribió. La atmósfera del Congreso lo envolvió cuando finalmente llegó el día. Las luces del auditorio brillaban, y su corazón palpitaba en un ritmo inusual. Subir al escenario significaba lanzarse al abismo de lo desconocido, pero había algo diferente esta vez. Con cada paso hacia el podio, se sintió menos como un impostor y más como un narrador listo para llevar a su audiencia a través de su viaje personal. El público lo miraba con atención, y en ese instante, todas las dudas se disiparon. Comenzó a hablar con sinceridad, compartiendo no solo los datos de su investigación, sino la historia de su vida que había moldeado su perspectiva. Cada palabra fluyó, y dentro de su mente resonaba una frase poderosa: «No estoy aquí para demostrarles qué tan inteligente soy, sino para conectarme a través de nuestra humanidad compartida». Al final de la presentación, los aplausos resonaron en sus oídos. Había atrapado la atención de la audiencia. La sensación de alivio y orgullo se mezclaron cuando un grupo de asistentes se acercaron a hacerle preguntas. Cada intercambio se sentía como un pequeño triunfo, un paso más lejos de la incertidumbre que una vez lo había encadenado. Sin embargo, mientras la charla grupal continuaba, la figura de su mentor apareció en el fondo, observándolo con una mirada intensa. Al terminar las preguntas, su mentor se acercó,
y sus palabras desataron otro torbellino en su mente. Javier, el próximo paso debe ser dar un taller. Quiero que seas el primero en presentar una sesión en nuestro próximo encuentro. La presión regresó, y con ella, la voz de la duda que tanto había luchado por silenciar. ¿Estaba realmente preparado para expandir su propuesta y abrir un taller? La firmeza que había construido podría sostenerse al exponer sus ideas a un número aún mayor de personas. Un instante la satisfacción de su primera presentación se convertía en un nuevo desafío. Y en ese cruce entre la luz y la sombra de su nueva vida, Javier se hizo una promesa: aprendería cada día, enfrentaría cada miedo y encontraría su voz. Pero, frente a la próxima crítica del camino por delante, una inquietante pregunta emergía en su mente: ¿realmente podría volar tan alto como lo imaginaba? ¿O el límite seguiría siendo solo una ilusión? La mente de Javier estaba en ebullición mientras se retiraba del Congreso, las palabras de su mentor resonando aún en su cabeza. La idea de dirigir un taller generaba un torbellino de emociones contradictorias, la emoción de tener una plataforma más amplia, pero también el peso de la responsabilidad que eso conllevaba. Nunca se había imaginado en el papel de facilitador, y ahora este nuevo desafío lo confrontaba de manera directa. Esa noche, se sentó en su escritorio, rodeado de libros, notas y el eco de las risas de sus compañeros. Fue un momento de revelación personal. Javier comprendió que su viaje no solo se trataba de superar sus inseguridades, sino de transformarse en un líder cuyas experiencias pudieran empoderar a otros. Sin embargo, surgiendo de la oscuridad, la voz crítica en su interior comenzó a murmurar nuevamente: ¿y si no eres lo suficientemente bueno? ¿Qué pasará si no logras conectar con ellos? Mientras el espíritu festivo de la Navidad comenzaba a invadir las calles con luces y risas, Javier sintió una mezcla de presión y expectativa. Las reuniones familiares, a menudo llenas de comparación y estándares, se perfilaban en su mente. Recordó tiempos en los que sus logros no parecían suficientes frente a las expectativas de su familia, y esa carga emocional pesaba sobre sus hombros. En los días que siguieron, se dedicó a preparar su primer taller con la misma determinación que había puesto en su presentación anterior. Se sumergió en la investigación, pero esta vez también buscó el aporte de su familia y amigos. Les preguntaba qué temas consideraban relevantes y cómo podían aportar al taller. Esa interacción lo llevó a un nivel más profundo de conexión, dándole insights sobre las ansiedades y aspiraciones de quienes lo rodeaban. A medida que el día del taller se acercaba, Javier se sintió dividido entre el deseo de destacar y el miedo a lo desconocido. Un día, mientras escribía las notas en su cuaderno, tuvo una epifanía: debía usar su historia familiar como base para su taller. Sus vivencias y anécdotas, entrelazadas con su formación académica, podrían ofrecer un marco potente que resonara con aquellos que asistían. Sin embargo, en el trasfondo de esta epifanía, la voz que lo había atormentado seguía allí, más fuerte que nunca. ¿Realmente podrás abordar las emociones de los demás? ¿Y si a ellos no les interesa tu historia? La inseguridad lo seguía minando, casi como un eco incesante en un espacio cerrado. Finalmente, llegó el día del taller. Se vio frente al espejo nuevamente, la luz suave iluminando su rostro mientras ensayaba una última vez. Esta vez no eran solo palabras. Era el momento de abrazar su vulnerabilidad. Llevaba consigo no solo su conocimiento, sino una parte de su historia personal listada en su mente. Con cada respiración sentía la energía del evento, la expectativa palpable en el aire que lo empujaba a seguir adelante. Cuando subió al escenario, el espacio parecía haber ido más allá de las luces y el ruido. Se sintió conectado, no solo con quienes lo escuchaban, sino también con su esencia misma. A medida que comenzaba, sintió como su voz se entrelazaba con el hilo del relato que estaba a punto de tejer. Era un relato sobre el valor de ser auténtico, de permitir que cada historia personal tenga un impacto.
Las primeras preguntas de los participantes fluían con curiosidad e interés. Y Javier notó que sus dudas habían sido, por fin, sustituidas por una chispa de conexión. Mientras compartía su vida, se dio cuenta de que el dar y recibir en ese espacio también representaba su crecimiento personal. Pero al final una palabra suelta de uno de los asistentes quedó flotando en el aire. ¿Y qué pasa si no te escuchamos? ¿Qué le sucede a esa historia si no resuena con nosotros? Javier sintió un escalofrío ante la posibilidad del rechazo, pero su determinación comenzó a calar más hondo. Había algo fundamentalmente vital que debía desentrañar. Mientras la sala se iluminaba con la conversación entre los participantes, Javier entendió que esta era solo la primera etapa de una travesía que lo llevaría más allá. La incertidumbre continuaría persiguiéndolo. Sí, pero ¿qué tan alto podría llegar en su búsqueda de autenticidad? Esa pregunta se convertiría en el nuevo estandarte de su andar, desafiándolo a cada paso. La noche que siguió al taller fue iluminada por las luces titilantes del árbol de Navidad en casa de Javier. Se sentó en una esquina del salón, sintiendo que la calidez del ambiente contrastaba con las olas de inseguridad que aún lo acuciaban. Las conversaciones eran una mezcla de risas familiares y anécdotas compartidas, pero su mente continuaba en un mar de reflexiones. ¿Había sido realmente valioso lo que ofreció en el taller? ¿Había resonado su historia con alguien? Con el tazón de ponche en su regazo, recordaba cómo su madre había compartido su propia historia de superación en una reunión familiar anterior. Su lucha había sido real, tangible, y Javier aún tenía la imagen de su madre al borde de las lágrimas mientras relataba su trayectoria. Mientras observaba a su familia reunirse, sintió el llamado a hacer lo mismo. Era hora de revelar su propio dolor e inseguridad en un espacio menos formal, pero igualmente significativo. Esa noche, Javier decidió que no solo dirigiría el próximo taller, sino que también comenzaría a hablar con más apertura en su núcleo familiar. Hablar de lo que significaba para él ser un formador y líder, de las dudas que antes podían haberlo detenido y de lo que la vulnerabilidad podía aportar. La primera prueba sería el día siguiente durante la cena. Su corazón latía en ansiedad y anticipación. A medida que la mesa se iba llenando, las conversaciones se tornaron en historias de vida. Al llegar su turno, Javier tomó una respiración profunda. Las palabras comenzaron a fluir y, con cada sílaba, sentía como la presión sobre su pecho disminuía. Habló de su presentación, de cómo había estado al borde de renunciar, sumido en la voz crítica que nunca lo había dejado. Pero también habló de las lecciones aprendidas, de la liberación que había sentido al compartir su historia. Los rostros alrededor de la mesa se tornaron serios. Sus hermanos y padres intercambiaron miradas, y una atmósfera de comprensión mutua se fue apoderando del espacio. Fue su hermana menor quien rompió el silencio, revelando sus propias luchas internas, cosas que había guardado celosamente durante años. En ese momento, la conversación se transformó en un intercambio de emociones crudas. Cada uno compartiendo sus mayores miedos y las sombras que llevaban consigo. El cambio en la dinámica familiar fue palpable. Javier se dio cuenta de lo poderoso que puede ser abrirse, no solo como individuo, sino como parte de un todo. Aquel encuentro se convirtió en una especie de terapia colectiva, donde todos se sintieron liberados. Nadie había mencionado la comparación o las expectativas. Era un lugar seguro para ser frágil. En ese instante, comprendió que la autenticidad no solo resonaba en grupos, sino que también podía transformar relaciones cercanas. Sin embargo, a pesar de la profunda conexión que sentía, Javier aún se cuestionaba sobre su capacidad para seguir liderando. La transformación de esa noche despertó en él la necesidad de entender cuál sería el siguiente paso de su evolución. Aunque había dado un gran salto, sentía que aún había un abismo por cruzar. ¿Cómo podría llevar ese crecimiento un paso más allá? Con estos nuevos pensamientos en mente, Javier se sintió tanto emocionado como aterrorizado, dándose cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba.
La idea de convertirse en un facilitador genuino se estaba delineando. Pero la responsabilidad que eso implicaba también lo hacía temblar. Al día siguiente, mientras reflexionaba sobre cómo podría integrar todos esos aprendizajes en su próximo taller, un mensaje de su mentor llegó a su teléfono. La curiosidad lo invadió. ¿Qué podría haber en el mensaje que no solo reafirmaría su papel, sino que también le daría un nuevo sentido a su búsqueda? La pantalla de su teléfono iluminó su rostro. Javier abrió el mensaje y leyó las primeras líneas. Eran palabras que podrían instigar un cambio significativo en su camino como líder. Sería el momento de dar un paso osado y afrontar su mayor miedo. Javier dejó escapar un suspiro entrecortado mientras leía el mensaje. Las palabras de su mentor estaban dibujando en su mente un mapa de posibilidades. Es hora de que enfrentes tus miedos más profundos, decía el texto. La idea de dar ese salto lo sumía en un torbellino emocional. En lugar de sentirse intimidado, un destello de claridad se encendió en su interior. ¿Podría realmente ser el momento de aceptar no solo su papel como líder, sino también su imperfección como ser humano? Estaba abrumado por la idea, pero sabía que el siguiente taller era su oportunidad de integrar lo aprendido. Aprovecharía ese espacio para permitir no solo su crecimiento personal, sino también el de quienes acudieran. Sin embargo, en su mente resonaba una pregunta inquietante. ¿Estaba realmente preparado para abordar sus propios límites? Con la noche del taller a la vuelta de la esquina, Javier se sumergió en la preparación. Repasaba sus notas y esbozaba nuevas ideas, pero también se tomó el tiempo de cuestionarse. Pensó en sus fracasos previos y en cómo estos lo habían moldeado. Cada uno de ellos era un ladrillo en la construcción de su fortaleza. Y si bien centenares de miedos surgían, se dio cuenta de que los había enfrentado antes, siempre con una chispa de esperanza. En esos momentos de duda, Javier trató de reconfigurar su mente. Comenzó a escribir sobre sus experiencias, documentando lo que había aprendido en aquel encuentro familiar y la energía que eso le brindaba. Una extraña mezcla de vulnerabilidad y determinación lo impulsaba. Nunca había considerado la escritura como una herramienta terapéutica, pero ahora podía ver cómo cada palabra le permitía sacar a la luz sus miedos y anhelos. La mañana del taller llegó y Javier se despertó con una mezcla de nervios y emoción. Cada parte de su ser quería salir corriendo, pero otra parte le exigía mantenerse firme. Decidió que no solo era un facilitador. Era un arquero en el camino de su propia vida, listo para dar un tiro preciso hacia el blanco de su propia verdad. La autovaloración y el respeto por su historia serían los elementos que guiarían su presentación. Al llegar al lugar donde se llevaría a cabo el taller, la atmósfera lo envolvió. Los rostros expectantes de los asistentes lo dejaron ligeramente aturdido. Un retazo de inseguridad se asomó por un instante, pero lo ahogó de inmediato al pensar en la importancia de compartir su viaje. Notó que otros también llevaban sus propias cargas, y eso lo anclaron a la realidad. Comenzó a hablar, no solo sobre su experiencia, sino sobre los temores que lo acechaban. Cada vez que mencionaba su vulnerabilidad, los rostros del público se iluminaban con una comprensión profunda. Era evidente que su franqueza resonaba, y conforme avanzaba, Javier sintió una transformación en sí mismo. Era como si cada palabra sacudiera las cadenas que lo mantenían atado. Sin embargo, en medio de su exposición, un viejo amigo del pasado se asomó en la sala. Al verlo, un torrente de emociones lo invadió, inseguridad, culpabilidad y un deseo abrumador de escapar. En aquel instante, supo que esa figura era la representación de un conflicto personal no resuelto. ¿Sería posible que el verdadero reto no solo residiera en conducir el taller, sino en confrontar su historia compartida con ese amigo? La conexión con el pasado amenazaba con desbaratar todo lo que había construido ese día. Javier sintió las paredes de su fortaleza tambalear. La lucha interna se apoderó de su mente. Estaba listo para enfrentarlo,
¿O el peso del pasado lo arrastraría nuevamente a la sombra? A medida que las miradas en la sala se centraban en él, la presión se intensificó. Las palabras aún estaban a punto de fluir, pero el tiempo parecía detenerse. ¿Podría finalmente liberarse de esa carga y permitir que su vida y su futuro cambiasen para siempre? Su corazón latía con fuerza, marcando el compás de una decisión inminente. Con la mirada fija en su viejo amigo, Javier sintió como el aire se volvía denso. Su voz vaciló un instante, llevándolo a un abismo de dudas. Había pasado años intentando escapar de aquel capítulo de su vida. Ahora, enfrentado a esa sombra, se dio cuenta de que no podría continuar adelante sin abordar la verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo. Mientras el público lo observaba, sintió que el tiempo se había detenido. Como si cada respiración de los presentes reflejara la tensión que emanaba de él, Javier sabía que hablar de su vulnerabilidad, de su historia con aquel amigo, significaba abrir una herida. Sin embargo, también entendió que esa era la única forma de sanarla. Hoy quiero compartir algo más que mis inseguridades. Comenzó con firmeza, encontrando en su interior una voz de liderazgo que no había reconocido hasta ese momento. Quiero hablar de la importancia de confrontar no solo los miedos. Es necesario revertir ciclos que nos oprimen, como el que viví con un ser querido que no he podido perdonar. El silencio en la sala era palpable. Cada palabra que pronunciaba abría más el umbral hacia su historia, la decepción, la traición y, sobre todo, el dolor que había dejado huella en su vida y en su forma de relacionarse con los demás. Sus ojos buscaban, entre la multitud, una reacción, y pronto se encontró con miradas que le hablaban de empatía y comprensión. El perdón, continuó, no es un regalo que le hacemos al otro, sino un proceso que iniciamos dentro de nosotros mismos. En ese momento, Javier se sintió como un arquitecto que estaba construyendo un nuevo puente entre su pasado y su futuro. Las palabras fluyeron con más libertad, tratando de liberar la carga que durante tanto tiempo había permanecido anclada en su pecho. Al aterrizar en el clímax de su relato, su viejo amigo, que había estado allí, lo miraba con una mezcla de sorpresa y pena. Pero más que eso, Javier notó un pequeño destello de reconocimiento en sus ojos. La conexión que habían compartido antes se transformó ante sus ojos. Un ciclo era, finalmente, capaz de cerrarse. Dobló la esquina de su narrativa, y con cada frase, sentía que su fortaleza se restablecía. Lo que hace tiempo consideraba una enemistad, ahora lo comprendo como una oportunidad de aprendizaje. Hoy elijo liberarme de lo que ya no me pertenece. Una ola de energía recorrió toda la sala. Cada persona allí era testigo de su metamorfosis, y aunque el escenario era íntimo, sentía que su vulnerabilidad resonaba más allá de sus propias inseguridades. Sin embargo, al terminar su discurso, el peso del pasado no se desvaneció completamente. La conversación no concluía esa noche. Apenas comenzaba una nueva etapa. En su mente, un cálido hilo de esperanza se entrelazaba con la incertidumbre. Enfrentar a su viejo amigo sería solo el primer paso. Y ahí tenía ante él un nuevo desafío. ¿Cómo podría construir a partir de este momento de revelación y sanación? Su corazón latía con prisa al pensar en lo que vendría. La catarsis de aquel taller había revelado una verdad más profunda y personal, el deseo de perdón no solo hacia los demás, sino hacia sí mismo. En su mente, una pregunta latente emergió entre la multitud. ¿Podría realmente abrirse completamente y permitir que otros ingresaran a los recovecos más oscuros de su alma? A medida que se preparaba para salir, el viejo amigo se acercó a él, y el aire volvió a vibrar con una incomodidad palpable. En ese mismo instante, Javier comprendió que su pasado no era solo una carga, sino también una luz que lo guiaba hacia un futuro inesperado. Sin embargo, el camino hacia la verdad lo llevaría a lugares que nunca imaginó. Y ese encuentro inminente marcaría un verdadero hito en su proceso de autodescubrimiento.
La vida de Javier había cambiado profundamente desde aquel verano de tormentas internas y decisiones aplazadas. Cada paso que había dado hacia la verdad había tejido un nuevo patrón de confianza y autovaloración. En ese momento, mientras el eco de su taller resonaba aún en su mente, entendió que la transformación no solo se trataba de alcanzar un destino, sino de abrazar la travesía en sí misma. De regreso a casa, Javier sintió que cada miedo que había enfrentado había sido un peldaño hacia su crecimiento personal. La reconciliación con su viejo amigo sería el capítulo final de su historia de sanación, pero también el comienzo de una nueva narrativa en su vida. La Navidad se acercaba nuevamente, un ciclo renovado lleno de oportunidades. Y con ello la invitación a no solo mirar atrás, sino a avanzar con firmeza. La noche familiar estaba en el horizonte, y con cada momento que pasaba, Javier se sentía más preparado. Decidió escribir una carta a su familia, una que llevara consigo no solo sus sentimientos, sino la historia completa de su viaje, desde las dudas, las inseguridades, hasta las decisiones valientes que había tomado. Esa carta sería su manera de compartir la realidad que había estado escondida. Una manera de crear un espacio de apertura y diálogo. Esa Nochebuena, al sentarse a la mesa, Javier sintió como la atmósfera había cambiado. Con un corazón palpitante, se levantó y pidió la atención de todos. Al principio, fueron unas pocas palabras de gratitud, pero luego, la historia fluyó de su boca como un manantial. Habló de su viaje, de sus luchas y de la importancia del perdón, no solo hacia otros, sino hacia sí mismo. Las caras de sus seres queridos se iluminaban con comprensión, y en medio de aquel ambiente festivo, Javier sintió que su vulnerabilidad había creado un lazo entre todos. Cada voz se levantó en apoyo, cada palabra resonando como un eco de sanación compartida. Compartió también su decisión de abordar directamente su conflicto con su viejo amigo, buscando una solución que les permitiera avanzar. Después de la cena, la mirada de su madre se encontró con la suya. Un brillo de orgullo y amor emanaba de ella. «Hijo», dijo, «siempre he sabido que tu camino sería diferente al nuestro. Pero cada paso que das es un regalo para nuestra familia». Esas palabras cortaron cualquier rastro de duda que pudiera haber quedado en Javier, llenándolo de confianza renovada. Esa noche, levantó su vaso y brindó, no solo por la noche mágica de Navidad, sino por el nuevo Javier que estaba emergiendo a pasos firmes. El silencio que siguió a su brindis se sintió como un abrazo cálido, lleno de posibilidades y esperanza. Cuando llegó el día de reunirse con su viejo amigo, lo hizo con una mente clara y un corazón abierto, decidido a no solo buscar el perdón, sino a ofrecer una nueva visión de su relación. Javier llegó a la cita con la seguridad de que su viaje le había brindado las herramientas necesarias para afrontar cualquier desafío. Al verse a sí mismo en el espejo, ya no reconoció a aquel joven lleno de inseguridades. Ante él estaba un hombre que había confrontado su sombra. La conversación fluyó, a veces tensa, a veces llena de risas. Javier habló con sinceridad sobre cómo las decisiones de su amigo lo habían impactado, pero también compartió su propia carga, el rencor que había acumulado durante años. Su amigo escuchó atentamente, y lo más importante, respondió desde un lugar de vulnerabilidad. La conversación se transformó en un camino hacia la redención para ambos, permitiendo que las heridas comenzaran a sanar. Ambos salieron de aquella reunión trabajando no solo hacia el perdón, sino hacia una nueva relación. Con una claridad renovada, Javier sabía que había alcanzado no solo un nivel más alto en su viaje personal, sino que había forjado un camino hacia un futuro que sería aún más brillante. La conexión restaurada con su amigo sería un testamento de su capacidad de superar las sombras que lo habían detenido. Al mirar hacia atrás en ese último año, Javier entendió que la verdadera Navidad nunca fue sobre lo material, sino sobre la revelación personal y la autenticidad. Había logrado salir de la tormenta de inseguridades, dándose cuenta de que cada paso tomado había sido
su esencia un acto de amor propio y valentía. En el fondo de su ser, Javier sabía que este era el inicio de un ciclo. La autenticidad adquirida, la claridad en su camino y la capacidad de enfrentar nuevos desafíos no eran solo logros, sino componentes de un crecimiento continuo. Con cada nuevo día, estaba decidido a seguir escribiendo la historia de su vida. Una que honrara no solo a su abuela, sino a todos los que habían creído en él y en su capacidad de transformar la adversidad en un camino hacia el éxito. En este momento de vida, Javier entendió que el verdadero logro personal se encontraba en la conexión con uno mismo y con los demás. Un regalo que la Navidad lo había permitido redescubrir para siempre. Este sería su legado, una vida llena de propósito, amor y la inquebrantable determinación de no solo ser un buen investigador, sino un ser humano auténtico y comprometido con su verdad. No esperen ni un segundo más para compartir esta increíble historia de transformación con al menos las 5 de la mañana higos que también necesitan recordar la importancia de enfrentar sus miedos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Hagamos que cada historia de superación personal alcance a quienes más la necesitan.